Buenas noches, mi nombre es Fabián Martínez, estudiante de Ingeniería en Telecomunicaciones de la Universidad Compensar. En este video voy a hablar un poco de las ecuaciones de Maxwell. Este es el contenido donde vamos a hacer una breve introducción de las cuatro leyes de Maxwell, las cuales son ley de Gauss, ley de Faraday, flujo de campo electromagnético y ley de Ampère. Bueno, básicamente las leyes de Maxwell son un conjunto de ecuaciones. Este conjunto pues son la ley de Gauss, ley de Faraday, flujo de campo electromagnético y ley de Ampère. Maxwell introdujo estos conceptos como corriente y campo de desplazamiento de forma que lograría unificar los campos magnéticos y los campos eléctricos en un concepto único, el del campo electromagnético. Eh, para lograr esta hazaña científica, experimental y teórica, Maxwell trabajó con diversos parámetros dentro de sus fórmulas en referencia al campo eléctrico que existe en el espacio y es creado por las cargas, así como el campo dieléctrico que resume todos los efectos eléctricos del material. Entonces, para ello vamos a empezar con la ley de Gauss. La ley de Gauss establece que el flujo de ciertos campos a través de una superficie cerrada es proporcional a la magnitud de las fuentes de dicho campo que hay en el interior de la misma superficie. Estos campos son aquellos cuya intensidad decrece con la distancia a la fuente al cuadrado. La constante de proporcionalidad depende del sistema de unidades de empleado. Em, Básicamente se aplica al campo electrostático y gravitatorio. Sus fuentes son carga eléctrica y la masa, respectivamente. Em, Esta es la ecuación de la ley de Gauss. Para esta ecuación, donde E es el campo eléctrico, B es el campo magnético, J es la corriente de la carga, eh, Q es la carga estática, E0 es la constante dieléctrica del vacío y M es la permitibilidad magnética en el vacío. V es un volumen cualquiera dentro del cual está la carga, es la superficie cerrada rodeada del volumen. Y ds es la curva cerrada que delimita la superficie S. Em, la ley de Gauss, como las otras leyes, tienen su forma diferencial. Esta forma diferencial está por esta ecuación y estas son sus partes, por decirlo así, donde E es el campo eléctrico que existe en el espacio creado por las cargas, pues la densidad existente en el espacio y permitividad eléctrica característica de los materiales dieléctricos. Ley de Faraday. La ley de Faraday eh, es es la tensión inducida en un círculo cerrado que es directamente proporcional a la razón de cambio en el tiempo del flujo magnético que atraviese una superficie cualquiera en un circuito mismo con el borde. Bueno, esta ley prácticamente cuantifica la relación entre un campo magnético cambiante en el tiempo y campo eléctrico creado por estos cambios. Esta es la ecuación de la ley de Faraday. Em, pues para ello volvemos a dar la misma explicación, donde E es el campo eléctrico, B es el campo magnético, J es la corriente de carga, Q es la carga estática, M es la permeabilidad magnética en el vacío y igual que las otras tiene su parte diferencial, su forma diferencial, donde el campo magnético existe en el espacio creado por las diferentes corrientes, por las corrientes. Seguimos con la siguiente, que es el flujo de campo electromagnético. Bueno, este flujo es el número de líneas de campo magnético o la concentración de líneas de campo magnético perpendiculares en una superficie dada. Eh, el flujo magnético es una magnitud que mide la cantidad de campo magnético que atraviesa perpendicularmente
determinada superficie. La ley de Faraday establece una relación entre una fuerza que crea una diferencia de potencial electromagnético y la variación de flujo magnético en el tiempo. Eh, bueno, para ellos ya sabemos la definición y también tiene su forma diferencial. Esta ley nos expresa la inexistencia de monópolos magnéticos en la naturaleza. Es decir, esta es la explicación de que al romper un imán obtengamos dos imanes y no dos medio imanes. Finalmente, pasamos a mirar la ley de Ampère. La ley de Ampère determina que la circulación del campo magnético a lo largo de una línea cerrada es equivalente a la suma algebraica de las intensidades de la corriente que atraviesan la superficie delimitada por la línea cerrada, multiplicada por la permitividad del medio. Eh, Igual que las pasadas, B es el campo magnético, em, MO es la permitividad magnética en el vacío, J es la corriente de la carga, DS es la curva cerrada que delimita la superficie y su forma diferencial está dada por la permitividad magnética característica de los materiales paramagnéticos y por J, que es la densidad de corriente que mide el flujo de cargas por una unidad de tiempo y superficie. Em, Eso es todo. Muchas gracias.